Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Ana Paula, soy estudiante de la UVH del Hospital Naval Pedro Mayo y en esta ocasión voy a compartir con ustedes lo que es la presentación de un caso clínico que me tocó seguir durante el primer cuatrimestre del año 2024. Bien, el caso clínico va a consistir en seguir a una paciente femenina de 54 años que ingresa en la guardia debido a un dolor intenso en la región abdominal, que abarca el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo de intensidad declarada 10 en 10, que irradia dorso, el cual no responde a dosis habituales de calmantes. Y el antecedente de enfermedad actual más importante va a ser una masa hepática en investigación. Esta paciente, como otros antecedentes que no hacen quizás al cuadro de consulta de guardia, encontramos diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemias y miomas uterinos. La medicación actual va a consistir en metformina, vildagliptina, insulina y enalapril y paracetamol. Justamente este dato del paracetamol es importante debido a que el manejo del dolor que ella estaba haciendo previo a la consulta de la guardia consistía en un paracetamol de 1 gramo cada 8 horas. Lo que sucedió justamente es que esta dosis habitual de calmantes no le sirvió, fue justamente una expresión aguda del dolor, el cual, al no ser tolerado por la paciente, la llevó a concurrir a la guardia. Bien, al examen físico lo que podemos encontrar es que es una paciente cuya conciencia, estaba lúcida, ubicada en las 3 esferas, colaborativa, muy sociable. La frecuencia cardíaca estaba levemente aumentada, justamente también coincidente con el cuadro de dolor que ella tenía, de 101, saturación de 98. La tensión arterial estaba normal, la temperatura también. La frecuencia respiratoria también estaba en valores normales, con buena mecánica ventilatoria y buena entrada de aire bilateral. Y la auscultación cardíaca también resultó normal, con R1 y R2 normofonéticos en los 4 focos. La exploración física del abdomen justamente reveló un abdomen blando depresible, sin defensa ni reacción peritoneal, que a la palpación profunda presentaba justamente en el epigastrio y en el hipocondrio derecho una masa duropétrea de bordes bien definidos, que a la palpación profunda despertaba una respuesta de dolor dolorosa en la paciente. Los ruidos hidroaéreos estaban disminuidos y a la percusión se percibía matidez con concavidad inferior móvil, consistente justamente con un cuadro ascítico. Bien, en cuanto a los estudios complementarios, la paciente tenía de otros centros resonancia magnética y tomografía computarizada y una ecografía que revelaban una masa hepática en el lóbulo derecho de 13 centímetros de diámetro, es decir, una masa de gran volumen. El 10 del 3, que fue el día de su ingreso por guardia, se le hizo un laboratorio de ingreso que no mostraba ninguna particularidad a destacar. El 14 del 3 se le hizo una VIDA-BCC sin lesiones a destacar, sin muestras para biopsia tampoco. Y el 20 del 3 se realizó una ecografía, con lo cual pudimos observar la masa hepática y la presencia de líquido acítico, de abundante líquido acítico, y se le realizó ese mismo día una punción biopsia hepática. En cuanto a lo que fue la evolución y seguimiento, tuvo una evolución muy estable, excepto quizás un par de cuadros de regularización del dolor, donde tuvo que ser administrado tramadol más allá de la dosis habitual de calmantes que se mantuvo, el paracetamol de 1 gramo cada 8. Fuera de eso, el examen físico se mantuvo sin ningún tipo de alteraciones, es decir, saturación, frecuencia cardíaca y tensión arterial en valores normales. Algo a destacar fue que al interrogatorio reveló que el ritmo evacuatorio que ella tenía era una vez cada 2 días, aunque las heces eran normales. O sea, es decir, el ritmo evacuatorio estaba disminuido con heces normales. Y presentaba sensación de saciedad y disminución del apetito. Fuera de eso, la evolución fue totalmente normal. Y el día 20 justamente fue el día que se le realizó la biopsia hepática. Y el 21, después de la biopsia y después de tener justamente una evolución estable y buen manejo del dolor, se le da de alta. El laboratorio que se le hace previo al alta destaca alfa-fetoproteína, CAE y CA.
Un par de comentarios respecto a estos marcadores tumorales que se realizaron en este laboratorio. Bueno, los marcadores tumorales son moléculas, generalmente glucoproteínas, que pueden ser producidas por el organismo como respuesta al tumor o bien producidas por el propio tumor. En general no son fundamentalmente específicas, sino que pueden darse elevaciones de estos marcadores en otros cuadros, en otros contextos que no sean específicamente oncológicos. Dentro de estos marcadores vamos a tener al CAE, que es el antígeno carcinoembrionario, que dio en los valores normales, dado que el valor normal es menor a 2,5 nanogramos por mililitro, y el valor obtenido fue de 1,88. Y algo importante a destacar sobre el CAE es que tiene correlación, o investigaciones demostraron que tiene correlación con el estadiaje del tumor y que habla de un tumor avanzado cuando tenemos por encima de 20 nanogramos sobre decilitro. Después tenemos el K125, cuyo valor normal es de 35 unidades sobre mililitro y el valor obtenido fue bastante más alto que el valor normal esperado, de 266. Y algo a destacar de este marcador es que funciona como, o se utiliza como, demostró su utilidad, como factor pronóstico frente al tratamiento quirúrgico o quimioterápico. Y también se muestra elevado, o se puede encontrar elevado, en neoplasias hepáticas. Por último tenemos a la alfa-fetoproteína, cuyo valor normal es de 10 nanogramos sobre mililitro y el obtenido de 35,30. Y la alfa-fetoproteína suele mostrar valores muy elevados en cánceres primitivos de hígado. Un paréntesis de esto es que en este caso, para ser considerado un indicador de cáncer primitivo de hígado, en realidad el valor debería estar bastante más alto que el valor obtenido en este laboratorio, en este caso particular. Entonces, partiendo de que en este momento nosotros no teníamos los resultados de la biopsia, lo que se procedió a hacer es analizar los posibles diagnósticos diferenciales, buscando cuadros o justamente posibilidades que encajaran con lo que la paciente había demostrado hasta ahora, más que nada basándonos en la clínica, teniendo en cuenta que no teníamos resultado de patología todavía. Entonces, lo que encontré que coincide justamente con la clínica y con los factores o con el contexto de la paciente fueron los tumores fibrosos solitarios hepáticos, donde encontré 2 casos que describen la estadística, digamos, o los datos principales que presentan cada uno de estos cuadros, digamos, y se da predominio en mujeres con justamente imágenes que demuestran lesiones bien circunscritas y bien claras. Si ven las imágenes que están en la parte superior derecha de la diapositiva, masas hepáticas a predominio del lóbulo derecho, donde vemos en este caso una tomografía computarizada, un corte axial, donde observamos el lóbulo derecho del hígado bastante ocupado por una masa bien delimitada. Y en este caso, que es otro reporte de también tumor fibroso solitario hepático, podemos ver igualmente una imagen, una tomografía computarizada en corte axial, donde podemos ver en el lóbulo derecho del hígado una masa bien delimitada con una densidad distinta a lo que es la densidad hepática, si nos fijamos bien. Además, probablemente también podemos encontrar, de hecho podemos encontrar un poco de líquido acítico que separa algunas vísceras de la pared. Justamente el reporte de caso, o haciendo un resumen de ambos casos, donde el texto superior corresponde al primer paper y el segundo, o la segunda mitad del texto corresponde al segundo paper. En negrita está resaltado los elementos que coinciden con la paciente y los elementos que coinciden entre los dos reportes de caso, donde podemos ver que la edad media de presentación es de 58 años, lo cual es aproximado a la edad que tenía la paciente, de 54. El tamaño medio tumoral nos habla de 12,2 centímetros, 18,2 centímetros, donde la paciente tenía un tamaño medio tumoral de 13 centímetros, y que son tumores de crecimiento progresivo y lento, donde la paciente reportaba que justamente este tratamiento para el dolor y esta presencia de la masa y los síntomas que ella tenía, los tenía desde hace un tiempo, pero no se había hecho el seguimiento
apropiado para los síntomas que ella presentaba y que la mayoría de estos tumores no presentan signos o síntomas característicos, sino que son más bien inespecíficos y que se suelen diagnosticar de forma tardía por efecto de masa ocupante, es decir, cuando el tamaño del tumor provoca síntomas por la compresión de otras vísceras o por la compresión de otros elementos que estén alrededor de la lesión. Entonces, lo que van a presentar fundamentalmente va a ser el dolor abdominal, debido a que son masas de gran tamaño, vómitos, anorexia, distensión abdominal, plenitud postprandial, que sea en los dos o se destaca en los dos casos. Que coincide bastante con lo que tenía ella, con lo que tenía la paciente, a excepción de los vómitos, el dolor abdominal, la distensión y la plenitud postprandial, mismo como la pérdida del apetito. Y justamente la masa o una lesión única viene circunscrita, detectada a través de las imágenes con predominancia en sexo femenino alrededor de los 58 años. Y que es palpable al examen físico, eso tampoco es un dato menor. Otro diagnóstico diferencial, hablando de los tumores sólidos del hígado, otro trabajo de investigación donde nosotros podemos ver en lo que es la parte derecha de la diapositiva, tanto superior como inferior, distintos estudios por imágenes, que son todos tomografías computarizadas axiales, donde hay dos, es decir, la de la derecha, la más de la derecha y la inferior, que tienen contraste, distintas fases de contraste, donde se muestran cómo se observan las distintas lesiones hepáticas en los distintos estudios de imágenes, fundamentalmente tomografía y resonancia magnética. Y en este caso hablamos de tumores benignos, justamente por la progresión y la historia que tuvo, o la evolución que tuvo en el caso de la paciente esta lesión, donde por orden de frecuencia lo más frecuente va a ser el hemangioma, y todos estos tumores que se enlistan acá como tumores benignos, tienen predominancia en mujeres, y lo que va a variar van a ser la edad de presentación y los factores de riesgo. Este mismo trabajo de investigación destaca que los tumores malignos de hígado suelen ser más comunes, bastante más predominantes, 4:1 en hombres, fundamentalmente a la cabeza el hepatocarcinoma, y que estos hombres generalmente, o estas personas, afectadas por este tipo de patología, suelen tener factores asociados a lesión hepática, por ejemplo, hepatitis o hígado cirrótico. Bien, esto es una publicación del CIEVER donde lo que justamente muestran es la importancia y la gran posibilidad o gran tasa de diagnóstico y seguimiento de enfermedades o diferenciación, en realidad de lesiones hepáticas, particularmente en este caso, donde si bien no se puede dar un diagnóstico de certeza, se puede tener una idea muy aproximada sobre de qué tipo de lesiones a grandes rasgos se están observando las imágenes, y lo importante que es hacer este seguimiento fundamentalmente en pacientes que tengan un historial o antecedentes oncológicos, donde justamente, como muestra la imagen, se pueden diferenciar los distintos tipos de lesiones a grandes rasgos sin dar un diagnóstico de certeza, pero que en principio ayudaría al seguimiento y a orientar el criterio diagnóstico. Bien, entonces, ¿cómo sigue la historia? La paciente va a reingresar el 27/3 por la guardia, justamente, en este caso no tanto por dolor, que fue una de las indicaciones que se le dio. Frente a la reagudización del dolor, la paciente tenía como indicación volver a la guardia, pero en este caso fue por ascitis y marcado edema de miembros inferiores. Es evaluada por hepatología y infectología y es justamente ingresada. Se realiza una eco del abdomen que indica hipertensión portal, hepato y esplenomegalia, y se realiza el primer drenaje de líquido ascítico, donde el GASA fue mayor a 1,2 y no tuvo ninguna otra particularidad a destacar por parte de patología el análisis del líquido acítico. Evoluciona con insuficiencia renal aguda e hiponatremia secundaria a esta, que se corrige, y el laboratorio además va a indicar fosfatasa alcalina muy elevada de 2020. El valor obtenido es 2020. El 28 es el día que se dan los resultados de la biopsia hepática, y el 12 recién del 4 se inicia el tratamiento con quimioterápicos, con específicamente capecitabina y oxalisplatino. El 14 se realiza la segunda punción y drenaje de líquido acítico,
justamente por interrecurrencia de la citis, y evoluciona nuevamente con insuficiencia renal aguda, secundaria, hipoflujo renal e hiponatremia. Y el 19 ya evoluciona con encefalopatía, oligonuria, bradipsiquia, hipotensión, y se decide priorizar medidas de confort con administración de morfina por bomba de infusión continua. Y el 21 del 4 es justamente la fecha en la que la paciente fallece. Algo importante a destacar en este caso es el resultado de la biopsia, al cual no habíamos hablado previamente. Teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales que nosotros habíamos pensado, en realidad ninguno fue acertado, ni siquiera los malignos, porque el resultado fue un adenocarcinoma hepático moderadamente diferenciado. Es un resultado bastante curioso debido a que por la investigación llegué a la conclusión de que el adenocarcinoma hepático no es una presentación frecuente de carcinoma hepático y en general se presenta como consecuencia de una metástasis de otro foco primario. En este caso, investigando a través de este trabajo justamente o profundizando un poco más sobre este tipo de metástasis hepática o esta forma de presentación de cáncer, podemos encontrar que en este caso, primeramente, los signos y síntomas de las personas que presentan este tipo de metástasis o este tipo de cáncer, presentan hepatomegalia y dolor abdominal a predominio de los síntomas. Y otros síntomas que van a tener, que coinciden con el cuadro clínico, van a ser fundamentalmente la astenia y la citis. Además, la variable histológica más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es del adenocarcinoma, que es la presentación que tenía, en este caso, nuestra paciente, y que fundamentalmente el sitio primario, con la mayor frecuencia, es oculto. Es decir, no se puede establecer un sitio primario desde donde se realizó esta metástasis y se produjo la aparición de las lesiones hepáticas. Hay muchos autores que coinciden justamente en que el adenocarcinoma es la variable más frecuente y que en los distintos trabajos de investigación que se fueron dando a lo largo del tiempo es superior al 57% en todos los casos. Hay casos en los que ha llegado a ser incluso superior al 80%, con lo cual es un marcado predominio por el resto o sobre el resto de las variedades histológicas. Llama la atención justamente porque este tipo de presentación no es lo más frecuente, de hecho es bastante particular y se da predominio de hombres fundamentalmente este tipo de presentación, con lo cual sigue siendo un caso muy curioso debido a que la presentación de este tipo de lesión no es lo más común en mujeres y a que incluso con el estudio por imágenes y con el seguimiento de los marcadores, que también resulta algo llamativo para lo avanzada que estaba en realidad la lesión, no arrojaron tampoco la existencia de otro foco primario de lesiones, con lo cual también se ajustaría en principio a lo que nosotros estamos analizando en este trabajo de investigación. Muchas gracias a todos, hasta acá llegó el caso y nos vemos pronto.